Buenas a todos, me llamo Alfredo Bautista y en este vídeo te voy a enseñar una herramienta muy sencilla pero muy potente para aumentar tu productividad como desarrollador de Flutter, desarrollador de aplicaciones en Dart o realmente desarrollador en cualquier lenguaje. Porque, como veremos a continuación, esta herramienta no depende del lenguaje de programación en el que estés trabajando. ¿Y cómo se llama esta herramienta? Pues esta herramienta son los Git Hooks, que simplemente son scripts, son comandos que se van a ejecutar cuando se cumplan ciertas condiciones trabajando con Git. Si todavía no conoces Git o no te suena Git, en este vídeo yo no lo voy a explicar, daría para un vídeo completo. Tienes un montón de información en internet, pero simplemente quédate con la idea de que Git es un sistema para controlar versiones de tu código, ¿vale? Donde vamos a tener un repositorio local y un repositorio en remoto. Mientras que trabajamos con Git, se cumplen ciertas condiciones o ejecutamos ciertos comandos, que pueden ser hacer un commit, hacer push de tu repositorio local a un repositorio en remoto o hacer pull, que es lo contrario, de un repositorio remoto, traerte información nueva a tu repositorio local. Pues estos hooks se van a ejecutar cuando se cumplan estas condiciones o estos comandos, ¿no?, que ejecutamos con Git. Ahora veremos los diferentes tipos de hooks que hay. Pero también es importante que diferenciemos dos tipos de hooks. Hooks que se van a ejecutar en el cliente y hooks que se van a ejecutar en el repositorio remoto, ¿vale? En este vídeo solo voy a explicar hooks que se van a ejecutar en nuestro entorno local, que podemos configurar nosotros como desarrolladores en nuestro entorno local y que va a aumentar nuestra productividad, ya que lo vamos a configurar directamente en nuestra máquina. Pero que sepáis que también existen remotos. Esos remotos se pueden configurar en el servidor que está alojando nuestro repositorio y que puede ejercer otro tipo de condiciones. Pero en este vídeo solo nos vamos a centrar en los hooks que se van a ejecutar localmente, que se van a ejecutar en nuestro repositorio local y por lo tanto que se van a ejecutar en nuestra máquina. Ahora ya vamos a pasar al IDE, vamos a pasar a ver código, vamos a ver cómo se crean esos hooks, cómo ejecutarlos y vamos a ver un poco cómo montar todo el setup de los hooks. Vamos a ver también algunas técnicas de debugging para ver si está funcionando correctamente. Como ya os digo, este vídeo se va a centrar en algunos usos de estos hooks para nuestro día a día como desarrolladores de Flutter y cómo aumentar la productividad, la calidad del código o simplemente nuestro día a día, nuestra experiencia como desarrollador en el día a día utilizando Flutter. Así que vámonos a ver el código. Ya estamos en el IDE y os voy a enseñar paso a paso cómo configurar estos hooks y cómo crearlos desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es crear o inicializar un repositorio. En este caso lo hacemos simplemente con el comando git init. Yo ya lo he hecho y ya se ha creado el repositorio. Este comando lo que hará es crear una carpeta .git que contendrá toda la información de ese repositorio local. Pero como veis aquí a la izquierda no aparece esa carpeta. ¿Por qué? Porque por defecto muchos IDEs lo que hacen es excluir esa carpeta .git para que no lo veamos en nuestros archivos. Como veis en la primera línea está aquí, ¿no?, en la configuración de vuestro IDE. Si es el caso visto el Studio Code, pues simplemente vais a preferencias y desde aquí lo elimináis. Como veis, al eliminarlo ya nos aparece la carpeta .git. En esta carpeta, dentro de .git, hay una carpeta que es hooks, que es donde se van a almacenar, donde se van a estar esos hooks que vamos a configurar. ¿Cómo se configuran esos hooks? Pues lo primero que tenéis que saber es que para que se ejecuten o para que funcionen tiene que ser un archivo que sea ejecutable, por lo tanto tenéis que darle permisos. Por defecto tiene la extensión .sample, que lo que hace es que nuestro Git local no lo ejecute. Lo tenemos aquí como unos ejemplos de Git que aparecen. Como veis, dependiendo del nombre, hay diferentes nombres. ¿Por qué hay diferentes nombres? Porque dependiendo del nombre se va a ejecutar en un momento u otro. Por ejemplo, los pre-commit es el primer hook que se ejecuta, que se va a ejecutar antes de ejecutar el commit, antes de que se haga el commit. Esto es una muy buena forma de utilizarlo para formatear nuestro código antes de comitearlo. También tenemos otro muy interesante que es, si no lo veo por aquí, prepare commit message, que se ejecuta justo entre que se escribe el mensaje del commit y se incluye en el commit. Este es muy interesante también por si queremos incluir cosas por defecto
en nuestro commit que no tenga que hacer el usuario a mano, ¿vale? También tenemos algunos como commit message, que lo que hace es que se ejecuta después de que el autor, el programador, haya escrito el mensaje de commit. Luego también tenemos otro post commit, que se ejecuta como su propio nombre indica, después de hacer el commit, etc. Hay un montón de hooks. Cada uno tiene que mantener este nombre para que se ejecute en esa acción, ¿vale? Si buscáis la documentación, que os la dejaré en la descripción del vídeo, ahí os comenta el nombre del hook y en qué momento se va a ejecutar. Entonces, vamos ya con un ejemplo práctico, que es lo más interesante para entender cómo funciona esto. Y el primer ejemplo que os quiero enseñar es un hook que vamos a utilizar, el precommit. Como veis, aquí he creado simplemente un archivo bash donde vamos a tener nuestro script, nuestro bash script, que se va a ejecutar una vez que nosotros hagamos nuestro commit. Como veis, es una línea muy sencilla que lo que va a hacer es, he creado esta función que va a formatear utilizando Dart format los ficheros que se hayan incluido en el commit con esta flag de aquí, ¿no? Lo que hacemos es que si hay archivos que no hay archivos que hayan cambiado, no se hace nada, y si hay archivos que hayan cambiado, siempre con la extensión .dart, que lo tenemos aquí, pues lo que vamos a hacer es ejecutarlo justo antes del commit. Y por defecto pues vamos a enseñar algunas cosas por consola. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Los pasos para que se ejecute este commit. Primero es cambiar la extensión .sample a precommit, al nombre normal, y darle permiso. Muy importante darle permiso de ejecución. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente nos vamos al directorio hooks precommit y le damos permiso de ejecución, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Pues aquí en salida, en output, tenemos un output que es git, que aquí va a estar toda la información de lo que está haciendo el repositorio git. Pues entonces vamos a hacer un commit. Nos vamos a ir a nuestro lib, donde tenemos nuestro archivo Dart, y vamos a cambiar este nombre. Vamos a poner esto aquí. Y entonces nos vamos a ir a nuestro git y vamos a comitear este ejemplo. Entonces, antes de añadirlo, para hacer el commit, como veis, aquí ahora mismo no hay nada. Son todos logs de cosas que está haciendo el repositorio Git. Una vez que hacemos commit, vamos a verlo por aquí, pues se ejecuta, y si vemos y investigamos poquito a poco el log, vemos que se ha ejecutado ese hook que teníamos, que era el precommit, donde lo que ha hecho es formatear el fichero. Como veis, lo ha hecho tan rápido que simplemente pues casi ni se nota. Pero si se hubiera formateado y hubiera algún problema, nos parecería el cambio aquí y podríamos darnos cuenta de decir, ostras, es que no he formateado bien, voy a crear otro commit para formatear el fichero. Entonces, como veis, es un hook que es muy sencillo, y lo que va a hacer es que cada vez que hagamos un commit va a comprobar que ese fichero esté bien formateado, para pues evitar lo típico de los problemas aquí donde no está bien formateado, o el equipo en el que estamos trabajando no tiene los formateos correctos. Entonces lo que hace es que pues al final se cree muchos commits simplemente para formatear, o cuando otro programador se descarga el código no está bien formateado, y pues se crean esas pequeñas diferencias que hace que en el día a día sea un horror trabajar así. Entonces, como veis, un precommit muy sencillo. También subiré el repositorio, subiré unos gist con todos estos hooks para que lo podáis utilizar. Pero como veis, es muy sencillo. Simplemente script, permiso de ejecución y el nombre que queramos asignarlo. También hay otro que os quiero enseñar muy interesante y muy sencillo. Como veis, son 16 líneas que lo podremos dejar en mucho menos, con los comentarios, etcétera, donde lo que va a hacer es que antes de que se pushee, que se suba ese código al servidor, lo que va a hacer es ejecutar los tests de Flutter, y si hay algún problema, si esos tests de Flutter no han funcionado correctamente, lo que va a hacer es cancelar ese push. Si no ha habido ningún problema, vamos a dejar que el programador suba ese código al repositorio. Como veis, hay muchas opciones de tener pues GitHub Action, tener en otros tipos de servidores, tener esta ejecución de código. Pero si por ejemplo
tenéis unos tests muy sencillitos que queréis comprobar que se ejecuten, muy básicos, antes de que un programador suba el código, pues simplemente con este hook, que como habéis visto antes, pues lo que hacemos es darle permisos y se va a ejecutar justo antes del prepush, pues lo que hacemos es que nos evitamos que se suba código al servidor que no ha pasado los tests. Como veis, dos ejemplos de uso muy sencillos que se van a ejecutar ya por defecto una vez que esté así configurado. Vosotros no tenéis que preocuparos una vez que lo montéis de que se estén ejecutando una y otra vez. Es muy buen caso de uso por si tenéis algunas reglas o alguna automatización que necesitáis que se ejecute en el código siempre para hacer ciertas comprobaciones, lo que he dicho antes, formateo, test, que se cumplan ciertas reglas, etcétera, y que a lo mejor no queréis que el programador tenga que esperar a ver un resultado en un servidor externo, sino simplemente esto se va a ejecutar localmente en la máquina del programador. Pero ¿qué pasa? Puede haber momentos en el que veamos que estos bash script empiezan a ser ya pues bastante complejos, pueden ser bastante tediosos de mantener, porque podamos tener, pues ya os digo, muchas reglas o mucha configuración. Y a lo mejor, pues eso, no somos programadores que sabemos mucho bash, pues se puede hacer difícil mantener. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Dart para hacer hooks? Es que, como muchos sabéis, Dart compila a código nativo en cada plataforma en la que corre. Entonces podemos escribir scripts o hooks de Git directamente en Dart. En la documentación de Git podéis ver lo que va a recibir cada script en cada ejecución, dependiendo de en qué hook se esté utilizando. Entonces nosotros vamos a crear un hook muy sencillo que lo que va a hacer es incluir en el commit la versión que actualmente del repositorio. ¿Dónde tenemos esa versión? Pues como muchos lo sabéis, aquí en nuestro pubspec.yaml podemos definir la versión de nuestra aplicación. Entonces, hacer esto con bash, iros al .yaml a sacar la versión, parsearla correctamente, etcétera, puede ser muy tedioso. Sin embargo, en Dart, y más si estáis familiarizados con el lenguaje, hacer esto es mucho más sencillo. Entonces lo que vamos a tener es un .dart muy sencillo que lo que va a hacer es recibir por argumentos los mensajes de commit, ¿vale? Simplemente aquí tenemos una cláusula guarda que si no existe ese mensaje de commit salimos, y es muy importante también saber que nuestros hooks tienen una manera de saber si tiene que continuar o no, y es por el código de salida del programa. Si el código de salida es un 0, es que todo ha ido bien y puede continuar. Si el código de salida es un 1, es que ha habido algún problema y la acción que se vaya a ejecutar no se ha podido completar, y por lo tanto, si por ejemplo tenemos un hook que es un push y hay algún error y no queremos pushearlo, pues salimos con un código 1 y eso le va a indicar al repositorio Git que ese hook no se ha ejecutado correctamente. Vale, una vez que tenemos eso, simplemente lo que hacemos es coger el mensaje del commit, ¿vale? Toda esta documentación de dónde podéis sacar el mensaje, dependiendo de dónde sale el argumento, etcétera, lo tenéis en la documentación de Git que os dejo abajo en la descripción, ¿vale? Pues simplemente si hay algún commit o si no es ningún mensaje, como por ejemplo es un merge, es un squash, etcétera, no vas a hacer nada, pero el programa sale satisfactoriamente, no ha habido ningún problema. Lo que vamos a hacer es simplemente obtener la versión desde el pubspec.yaml y lo que hacemos es añadir a ese mensaje la versión con la que estamos trabajando, ¿vale? Una vez que lo tengamos, lo escribimos y por último pues salimos del programa sin ningún problema, ¿vale? Como veis, es una función bastante sencillita donde lo que hacemos es irnos al YAML y obtener esa versión y añadirla a nuestro commit. Vale, una vez que tenemos nuestro Dart y queremos hacer el hook de este archivo Dart, ¿cómo lo hacemos? Pues como sabéis, Dart tiene un CLI que nos permite compilar a código nativo. Entonces lo que vamos a hacer es Dart compile exe, le vamos a pasar la ruta del archivo .dart y donde queremos que salga el output del el archivo ya compilado, ¿vale? Esto lo compilamos en un momentito
Y como veis, dentro de nuestro script tenemos un nuevo binario que es prepare commit message, que como veis es el nombre de un hook. Pues esto lo que podemos hacer es simplemente nos vamos aquí en nuestros hooks y vamos a mover este prepare commit message aquí. Y una vez que lo tengamos aquí, lo que va a pasar es que cuando hagamos un commit, que lo vamos a hacer ahora a continuación, lo que vas a hacer es añadir la versión de nuestra aplicación de Flutter en este caso, ¿no? Entonces vámonos por aquí, añadimos, vamos a hacer un cambio en vez de en main, vamos a poner otro cambio y vamos a hacer un commit normal, ¿no? Que puede ser, pues, vamos a poner change name. Lo comiteamos, como veis, nada más. Y esto en el output, si lo veis como antes, también nos debería salir el output, el log de que se ha sacado la versión. Y como veis está aquí, se ha añadido la versión del proyecto al mensaje del commit, que es lo que teníamos nosotros aquí en nuestro punto Dart, ¿vale? Aquí como veis, esta salida se ha añadido la versión del proyecto al mensaje de commit, es la que no ha salido por consola. Si ahora en Git utilizamos git log, que vamos a ver el historial de commits, como veis el nombre que yo le he puesto, change name, pero aparte lo que ha hecho es añadir la versión de nuestra aplicación de Flutter directamente en el commit sin que el programador tenga que hacer esto manualmente. Como veis es una cosa muy sencilla, pero que es muy potente porque con un par de automatizaciones y más escrita en Dart, si no queréis andar utilizando Bash, pues podéis añadir mucha información que luego esto se puede utilizar en un servidor de control de versiones para sacar gráficas, etcétera, o para buscar si ha habido algún commit, etcétera. Mal, pues podemos ver en qué versión se ha ejecutado. Como veis, muy sencillo de hacer. Hemos tardado 5, 6, 7 minutitos en configurar todo esto. Y como veis, una vez que lo tengáis configurado, es una herramienta súper potente. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Espero ver vuestros ejemplos. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis dejármela en los comentarios o siempre en mi Twitter, @alfredobs97, que es donde suelo estar más activo. Y si queréis pasarme ejemplos de hooks que hayáis implementado con Flutter y que son muy útiles, y lo podemos compartir con la comunidad. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Me despido aquí. Espero vernos pronto en siguientes vídeos y un saludo. ¡Hasta luego!